Esto y Les Fartures, con David Castañón. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto. Bueno, esta entrevista que vamos a hacer ahora es un auténtico honor para mí, oye, de las personas que más me presta que vengan a Les Fartures por admiración. Yo cuando vino Natalie, que a mí, yo ya sabe ella que la admiración que tengo por el labor que está haciendo, dije, oye, podíamos liar un poco a tu ma para que viniera a vernos al programa de radio. Y ella, sí, hombre, sí, mi ma viene encantada. Y aquí tengo a les dos. Tengo a Historia Viva del Concello de Casu, Historia Viva del Quesu Casín. Estoy con Marigel Álvarez y Natalie Lobeto, madre y fía, que sería Redes. ¿Qué tal estáis? Muy bien, encantadas de estar aquí. Yo ya sé que tú vas a pasar la bola a tu ma para que charre más ella, pero tú también tienes que charrar, ¿eh? Porque a mí préstame un poco la visión de los dos. Contáis-me cómo empezó esto del queso casín, porque la persona que puso el queso casín donde tenemos longuaño fuiste tú. Sí, a ver, ¿cómo empezó todo? Bueno, pues empezó todo buscando un puesto de trabajo. Ajá. Vivíamos en Campo de Caso. Mi marido Pepe Luis tenía un taller de mecánica, vendía tractores, arreglaba tractores. Llegó un momento en que teníamos 4 hijas, que juntamos 3 en la universidad. Ya. Los gastos eran enormes. Entonces pensé, bueno, pues voy a buscarme algo donde yo pueda ganar un sueldo. Pero en los pueblos, a ver, ¿qué hay? O un bar. Ya. Yo tenía niñas pequeñas, tampoco quería eso. O una tienda. La tienda que teníamos enfrente de hacía 90 años, como para ponerme yo Ya. a hacer ahí. Entonces siempre pensé, y siempre la idea fue, ¿por qué el queso casín, siendo un queso único, no estaba más en el mercado? Y eran los años 80, cuando empezó a Fuegalpito a salir Ya. el Gamoneo, el Cabrales. Digo, ¿y por qué no el casín? Ya. Y un día comentándolo así con mi marido le dije, ¿qué te parece si hiciéramos una quesería del queso casín? Y él encantado. Él era enamorado del queso. Y dice él, mira, te doy la mitad de mi taller para que hagas la quesería. Sí. Y me dijo, vete a Oviedo, vete a la Consejería de Agricultura y pregunta lo que necesitamos y lo que hay que hacer. Y así fue el comienzo. Y esto fue a finales de los 80, más o menos. Sí, a los 88, 89. Por ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú antes nunca hacieras queso o sí? ¿Qué va? Ni idea. Nada. Ni idea tenía de hacer queso. Mi suegra, Sí. como buena mujer del medio rural, pues ella sabía a su manera hacer queso. En realidad, una ficha técnica para el queso casín no existía. Uh-huh. Cada uno lo hacía a su manera. Entonces yo empecé a preguntar, y claro, yo era de fuera, venía a una intrusa a hacerles competencia. Ya. Y fue una señora que hacía el queso muy rico. Y le dije yo, mira, yo creyendo por las buenas que iba a alegrarse, digo, mira, ¿qué te parece? Voy a hacer una quesería del queso casín. ¿No me puedes dejar ver cuando tú haces el queso, a ver cómo lo haces? Me miró y me dijo, ah, nena, tan lista como tú eres, ¿qué falta tienes de mí? Ya, lo de... tiene una canción Los Berrones muy guapa, que lle Pequeños pueblos, grandes infiernos. Esto pasa muchas veces, ¿eh? Porque claro, tú casaste con Pepe, pero conocisteis vos en Alemania, ¿no? Sí, nosotros somos Claro. los 2 hijos de migrantes. Yo Eso. fui para allá, para Alemania, con mis padres, de nena, 10 años por ahí. Y Pepe Luis, mi marido, pues tenía 14. Claro. Claro, él tenía más idealizado el lugar, Ya. caso y todo eso, entonces él tenía que volver. Él quería volver. Sí, Ya. yo a mí no me hubiera... Tú si quedaras allí no pasaba nada. Tranquila, sí. Sí. No me sentí nunca extranjera Ajá. y estaba bien. ¿Y aprendiste ambientada. alemán? ¿Falaste alemán? Y... Hombre, yo fui al colegio, Claro. yo
Aprendí sin libros y nada, como los nenos pequeños. Ya, madre, pues mira que es difícil, ¿eh? Nada, no es difícil. ¿Qué va? Bueno, no sé, y el casín al final, enfocicaste, te fuiste ahí preguntando y sacástelo, ¿no? Bueno, en la consejería estaba Carmen Fernández. Me dijo, mira, tienes que ir a aprender la técnica de la elaboración de los quesos. Sí. Y me mandó a distintos sitios, hice cursillos. Y bueno, cuando más o menos ya tenía un entendimiento, pues empecé con una que sería, la primera era pequeñina, no sé si serían ni 10 metros cuadrados. Ya. Pruebes, todos los días pruebes. 10, 20 litros, hasta que conseguí sacar la ficha técnica. Ajá. Y entonces ya empezamos a hacer la que sería... Porque elaborar un queso casín no es fácil, ¿no? No, no es fácil. No. Vale. A ver, el mérito que tiene el queso casín es que su forma de elaborar es único. Ujú. Y yo no digo que el queso casín solo haya existido en Caso. Seguro que en otros sitios y lugares se hacía el queso. No casín, pero una forma de hacer queso. Lo que pasa que con el tiempo fueron haciendo unas técnicas mucho más fáciles, con menos tiempo, con menos riesgos. Ya. Porque el queso casín es difícil. Hasta que des con ello, es difícil. Tanto que siempre tuvisteis la fama. Yo siempre decía que de los quesos asturianos, bueno, hay los más fuertes todavía, yo creo, ¿eh? Pero un queso para queseros. No voy a decir difícil de vender, porque yo creo que no hay un queso difícil de vender, porque está muy bueno. Pero tenéis ahí siempre ahí el hándicap un poco de todos los DOPs y los IGPs de ser el queso más fuerte de todos. Bueno, hoy día ya hay esa más, visión se perdió. Eso. Cuando yo comencé, cuando iba a las primeras ferias, una vez estaba en Navia. Sí. Estaba yo con el queso casín, toda orgullosa, empezando con el queso. Y pasó un consejero con un periodista. Y estaban probando los quesos. Y cuando estaba enfrente de mí, dice el periodista, no lo pruebes, que no hay quien lo coma. Callao. ¡Ay, madre! Cayóme el alma a los pies. Ya. ¿Cómo somos los asturianos vendiendo lo nuestro? Mete miedo por la cabeza. Pero a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho ir a ferias y vender, supiste dar un nombre al queso casín. Y el queso casín ya es internacionalmente conocido a día de hoy. Bueno, lo bueno fue que yo me uní a la asociación de queseros, que comenzaban entonces todos. Uh-huh. Y yo, donde ellos iban, allá iba yo. Me acuerdo que al principio hablaban de fermentos y yo decía, madre, ¿qué serán los fermentos? Y yo no me atreví a preguntar porque, claro, iba a ser muy ignorante. Ya. Pero, y luego además no era un mundo como muy de paisanos. Todo. Todo paisanos, ¿no? Yo decía, pero bueno, no hay ninguna mujer. Ya. Pero detrás del paisano estaba la mujer elaborando. Claro, claro. Bueno, llegó una de caso con un remango muy guapo allí también a ponerlos a vivir, ¿no? Bueno. Vale. Todo esto hizo que el queso fuera poco a poco medrando y conseguisteis una DOP en 2011, ¿no? Pero Bueno. claro, estamos hablando de 20 años después, casi. Sí, eso fue un mérito grande. Porque no solamente era sacar el queso, era mantenerse Claro, y sacar el queso al mercado. claro. Como decía un consejero que decía que venían a veces gente, mire, prueba este chorizo, prueba esto. Y él decía, yo lo que necesito es que esté reconocido, que tenga una marca. Claro. ¿Qué me importa a mí que esté bueno o malo? Yo lo que quiero es que sacar el producto al mercado. Lo que pasa es que entiendo que tú, pues imagínate, en tu caso, ¿no? Matrimonio, 4 neñes, una quesería, tú elaborabas, tú ibas a vender, tú tenías que ir a las ferias. Iba a Madrid. Todo eso y es muy complicado, ¿eh? Iba a las ferias grandes. Claro. Y yo pagando mi propio viaje, porque, por ejemplo, las DOPs pues iban con la consejería y con los quesos cubiertos y todo. Y yo me arrimaba a ellos y claro. allá iba. Y cuando ibas con esos quesos que, yo qué sé, el gran queso asturiano, ¿no? El Cabrales, que sí. Y es verdad que el gamoneo ahora pues tiene también reconocimiento. Pero cuando ibas ahí y tú ibas ahí un poco más pequeñina, ¿qué te decían?
decirme, ¿y este queso? ¿Y cómo sabe este queso? Digo, pruébelo, que es único. Claro. Y a ver, el queso casín es lo que tiene. No deja a nadie Indiferente. diferente. Estamos Siempre hablando sorprende. de, y esto, hay alguno por ahí que siempre dice que lo del queso más antiguo del mundo, esas cosas, bueno, es muy difícil de saber, pero sí que estamos hablando de el queso más antiguo documentado de toda eso Europa. Es verdad, sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Y esto es algo que nosotros tenemos que ir diciendo orgulloso por los 4 vientos. A ver, los 4 denominaciones de origen que tenemos de quesos de Asturias, el Cabrales, el Gamoneu, Afuega, Alpito y Casín, son todos diferentes. Tienen una historia detrás de ellos. Son merecedores de un elogio y de mantenerlos ahí. Uh-huh. Son únicos. Otra cosa que leí que yo tampoco sabía, y es que como el queso casín necesita mucho yechi para hacerse, ¿no? Y al principio no topabais yechi. Entonces tuvisteis que comprar vaques también para poder hacer el queso. Al principio tuve que convencer a la gente de allí, Sí. que no me conocían de nada, Ya. que me vendieran unos litros de leche. Entonces vendían lo que había a la central lechera. Bueno, alguno hubo que se convenció y me lo vendió. Por ejemplo, Lidia de Orlé. Vale. ¿Y cómo conseguiste dar la vuelta? Que al principio decías que en pueblo que no te lo querían enseñar, cuando luego probaban tu queso y veían que estaba muy bueno, ¿qué decían? Sí, después preguntarme, cuando había problemas en el queso, decían, ¿cómo se soluciona? Ah, vale. ¿Cómo cambia la tortilla, Sí. Vale, entonces, la quesería fue creciendo con los años, y es verdad que también llegaron más elaboradores, ¿no? Los elevadores entraron cuando se hizo una denominación de origen. Uh-huh. Llegó a haber hasta 4, ¿no? 4. Y ahora hay Ahora somos 2. 2, vale. Bueno, pero igual mañana somos otra vez 4. Eso. El caso es tener el queso ahí. A mí préstame porque lo primero, entiendo que para ti será un orgullo que Natalie siguiera con el negocio, ¿no? Todo. Estoy muy contenta, primero, porque es mi hija. Vale. Y lo está haciendo muy bien. Y después porque el queso casín sigue ahí arriba. Uh-huh. Arriba del todo. Y luego además Natalie podía ella continuar, pero hizo el proyecto, hizo lo ya propio y además hizo que creciera. O sea, porque lo que lle el volumen de producción, el nivel de conocimiento del queso y de reconocimiento fue para adelante. O sea, Claro. no dedicóse a vivir de rentes de la más, sino que ella agarró el proyecto propio y tiró para adelante con él. Mira, yo siempre digo que esto es un tren. Tú te subes al tren y el tren se pone en marcha. Si te apees, adiós. Ya. Tienes que seguir al tren. Ya. Y ella está haciéndolo muy bien. Yo hay una pregunta que vivimos en una sociedad en la que cada vez buscamos sabores más fáciles, más asequibles, ¿no? Estas cosas de antes que decían que el queso casí que era casi para todo el año, ahora parece como que vuelve otra vez a eso, ¿no? De tomar un poquitín. Pasamos esos grandes años de que aquí comíamos como si no hubiera mañana cosas muy potentes y ahora vivimos una época un poco más complicada para sabores fuertes. ¿O no penséis eso? A ver. Natalie, ven para acá, arrímate del micro. Yo creo que la gente está dispuesta a ampliar los sabores que su paladar es capaz de reconocer. Sí. Y cuando prueba un queso tan diferente como el queso casín, hay mucha gente que lo rechaza, pero hay mucha gente que lo valora cada vez más. Claro. Y ve todo lo que es el queso casín y lo considera como una joya, porque encontrar un producto diferente es tan raro hoy en día, Ya. y el queso casín lo cumple. Yo tengo que decir a todo lo que dijo mi madre, que mi madre no solamente fue la que comercializó el queso casín en tiempos modernos, la primera que tuvo una quesería con registro sanitario, sino que además tuvo la capacidad de transmitir a su familia y a sus hijas el amor por el queso casín. Y eso es lo que hace que nosotras veamos el queso casín mucho más, y la quesería mucho más que una empresa. Es de verdad algo que tiene muchísimo valor para nosotros, con muchísimo respeto, y que lo único que podemos hacer es hacerlo bien. Y Claro. por eso yo igual lo hago bien, gracias a mi madre, que estoy muy contenta y tengo que darle las gracias siempre.
Todo esto hizo que tú ahora, el queso casín, ya va a cualquier feria y a cualquier sitio y compite en igualdad con otros grandes quesos que hay por ahí. Y gustóme mucho esto que acabas de decir de la exclusividad, ¿no? Cada vez buscamos cosas más raras y distintas y más auténticas, ¿no? Y yo creo que en eso hay poco más auténtico y más exclusivo que el queso casín, ¿no? Sí, sí, sí. Y es de verdad que la gente lo puede reconocer porque es muy fácil decir este queso es diferente. Ya. Pero realmente el queso casín ya es diferente. Se hace de forma diferente y sabe también diferente. Y la gente lo aprecia además. Como el queso casín va variando dependiendo de del tiempo que tenga, pues lo aprecia en todos sus... en el tiempo que tenga, cuando tiene un mes, que sabe más a mantequilla, o cuando tiene más tiempo, que cada vez es más picante. Las distintas edades. Sí, aprecia el retrogusto tan importante que tiene el queso casín, la astringencia y tantas cosas que tiene. Contame un poco cómo lleva vuestra elaboración, ¿no? Porque aquí luego cada maestrillo, lo de madurar más meses, menos, o igual va variando en función de la época del año también, no sé, ¿cómo lo hacéis? ¿Un par de meses más, menos, yo lo que se suele madurar? ¿Un Sí, queso? normalmente el queso casín, la maduración media es de 2 meses y es como lo sacamos al mercado. Es una maduración suficiente para obtener un queso muy rico y creo que mucho más tampoco es muy comercial, porque a partir de entonces es cuando el queso se va a poner, va a obtener otros matices que a mucha gente le van a gustar, pero a otra gente no. Entonces nosotros lo vendemos con una maduración de 2 meses, que es lo que pone el pliego de la DOP. Vale. Pero luego siempre hay algún queso, que esos hay que ir a comprarlos a la quesería, que tienen una maduración mayor. Y es impresionante. Esos son los ricos. Bueno, son todos ricos. No, a mí ¿eh? gústame son todo, todos sí, muy sí, ricos, gústame muy todo, ricos. sí. Pero estas cosas tan especiales, eso sí que merece mucho la pena que la gente la pruebe. Y también lo que tenemos que tener en cuenta, Sí. estamos hablando de una leche riquísima, de alta montaña, con unas proteínas, no se puede comparar con ninguna otra leche. Claro, Estos días hicimos requesón. sí. ¡Oh, cómo estaba! Qué maravilla, ¿eh? Una maravilla, como nata pura. Claro. Y eso lo hace la leche y lo hace la vaca. Claro. Que bueno, que claro, en caso, como no hay un prau llano, pues esos vaques, ¿cómo van a saber mal? O sea, porque la casina, que te adapta a aquel terreno, pues luego fai que te to tan rico, porque claro, como yo to pindio para arriba, pues qué malo todo, claro. Como las crías, como los Claro. chatos. Un chato de raza casina tiene una carne exquisita. Sí. Yo, para mí... Medicina pura. Sí, yo digo que para mí es una de las mejores razas de vacuno que hay en el mundo, pero claro, porque está donde está. Claro, si la sueltas en claro, Castilla, pues no claro. vas a ver igual, evidentemente. Nosotros con la leche en los valles no haríamos nada. Ya. Leí por ahí que para hacer 1 kilo de queso necesitáis 14 litros de leche. Sí, Más o menos. Entre 12 y 14 litros de leche dependiendo de la época del año. Y una bestialidad, ¿eh? Sí. Y No tal como hay- está la leche ahora, para hacerlo eso rentable, vaya guapo, ¿eh? Bueno, por eso el queso casín, hay gente que le puede parecer que es caro, pero de caro no tiene nada. No, claro que no, porque claro. además no solamente hay que cuajar, sino que hay que amasar. Claro, hay que amasar y hacer el gorollo y amasar y hacer el queso. Eso es lo que hace que va mermando cada vez más hasta que Y eso es se hace denso. eso es la marca de cada quesero. El queso casino, aunque lo hagan igual, cada quesero tiene su habilidad. No sabe igual, ¿eh? Sí, No sabe igual, no. Es que dependiendo además no solo de quién cuaje, sino de quién amase, dependiendo de la fuerza que ejerzas a la masa, Sí. el queso va a salir de una forma o de Sí, otra. sí. Se Ah. nota mogollón. Nuestro queso siempre fue un poco femenino. Sí. Y se nota, ay mamá, a que sí, porque quizás no tengamos la fuerza que Ajá. pueda ejercer un hombre a la hora de amasar. Y se le nota el queso. Ah, mira La- qué guapo. Y eso, mira, no lo sabía. Y algo, mira, y es muy guapo. La Sí. forma de moldear, Sí. la forma de dar vuelta a los quesos, a qué temperatura tienes. Todo Sí, eso marca. influye, Todo esto hay influye. que decir que sigue haciéndose de una forma Tradicional. efectivamente. No hay otra. Claro. Totalmente No hay otra. artesano y
yo digo que el queso casín es el queso más artesano de España, Ajá. porque no solamente se cuaja como el resto de los quesos artesanos, sino que luego se amasa y se le da la forma manualmente, uno a uno, se marca con el sello de la casa, pero se da la forma manualmente. O sea, no utilizamos ninguna máquina, ningún molde, ni nada para hacer cada uno de los quesos. Y en la quesería Redes se hacen casi 40.000 quesos al año. ¿En serio? Sí. ¿A mano? Sí, a Madre mano, mía. a mano. Así que trabajamos mucho. ¿Cómo vas de tendiditis, esas No, cosas? ahí vamos. Ay. Sí. Bueno, luego el queso casín, como es tan mantecoso, uno de los quesos más grasos del mundo, Sí. pues es muy buena la masa para las manos. Ah, vale. Y nos cuida. No tienes les manes ariaes ni No, nada de eso, ¿no? Mira, Vale. ya ves qué manos más buenos. Muy guapos, sí. Y luego a mí fascíname, yo probé alguna vez eso, el primer paso que hacéis con el queso, que es el grullo, que hay algo que yo creo que no sé si comercializable, no lo sé, pero Es difícil. pero es y más difícil. asequible igual para entrar ahí al queso, ¿no? No sé cómo explicarlo. No. Eh, Hombre, hay momentos en que haces un gorollo y está riquísimo, pero Ujú. ese sabor no dura mucho porque el queso está curando Ya. y hay una vida en se él. convierte en casín. Y es Y diferente. claro, pero tiene una acidez ahí Sí, que está muy buena. está muy rico. El gorollo está muy rico, sabe a mantequilla y está suave, un poco ácido. Pero lo que dice mi madre es verdad. Yo antes hacía un queso porque yo lo que hice con la quesería fue, además de hacer el queso casín, hacer otros quesos siempre alrededor del casín. Ujú. Siempre. No hacemos otra cosa que casín, pero hice un queso que se llama el rollo del gorollo, que era un gorollín en forma de rollo y lo saqué al mercado. Lo que pasa que el rollo del gorollo se convierte en queso casín al poco tiempo, aunque solo esté amasado una vez. Ya. Por eso casi solo lo hago para vender en algún mercado o así. Como algo especial. Sí, porque Ya. yo no puedo, lo que no puedo hacer es engañar al consumidor Ya. y el consumidor pensar que va a comprar un queso diferente al casín y resulta que luego no, que es un casín aunque esté amasado solo una vez. Entonces por eso no tiene mucha salida. Ya. Claro, yo sí que vi que era un queso más para consumir rápido, por lo que decís, porque acaba, no voy a decir perdiéndose, pero convirtiéndose en otra cosa, claro, Sí, claro. sí, sí, Puede sí, ser, sí, vale. sí, sí. ¿Qué más quesos fáis? Cuéntame. Bueno, pues hago un queso azul Sí. que ha Queso está dado espectacular, una ¿eh? producción muy Sí, sí. pequeña, pero se hace famoso solo, que se llama Natalie Blue. Sí. Es un queso que nace porque en la quesería tenemos las esporas del penicillium flotando. Y si dejamos los gorollos un poco más de tiempo en la quesería, que los tenemos siempre a temperatura ambiente, lo que hacen las esporas del penicillium es colonizar el gorollo y se va poniendo azul. Entonces, si lo dejamos que se ponga azul, luego lo amasamos como si fuera un casín y así nace el Natalie Blue, que es un queso azul, muy rico. Lo que hace el penicillium es suavizar al casín y aunque tenemos una producción muy pequeña, pues es un queso que la gente poco a poco va conociendo. Claro. Como tiene ese nombre tan guapo, además. Sí. Bueno, Pues, a Está mal que lo digas tú, ¿eh? La gente no se le olvida. Y es un queso muy rico, muy, muy contenta estoy y más con él. untuosa, más Sí, para... es cuadrado Sí. para diferenciarlo bien del casín. Y bueno, es un Tiene queso sus que, sitios. Sí, Sí, ¿eh? que Ya- nos da ya tiene muchas sus sitios, alegrías. sí. ¿Tú qué sigues? Yendo por allí a Ah, reponer sí, la sí, FIA, sí. probadora oficial del Sí, reino, ¿no? Sí, yo siempre paso por Vale. allí y digo, esto está bien, esto a lo mejor un poco más así. Repúgnate mucho tú más. Sí, ¿no? Ya puedo ser Ya- buena, que si ya es no... dura, ¿eh? Ya es dura, ¿eh? No A pasa ver, una. El respeto hacia el queso casín, todo. Vale. Todo el respeto que se merece y hay que tenerlo. Sí, Bueno, pero la tufía saliste fina, ¿eh? sí, Salió gracias a Dios. Sí. No tiene queja mi madre de mí. No, eso ya... No, porque ya te digo que además el queso casín dio un emburrión muy guapo en los últimos años contigo ahí dando y caña, ¿eh? Muchas gracias. Eso. Yo digo que tengo un objetivo en la vida, que es dar a conocer el queso casín al mundo. Y lo que empezó mi madre, continuarlo. Y estoy súper orgullosa del queso casín. Y es tan
mi trabajo es mucho más que un trabajo, es como una forma de vida, y además que con mucho orgullo, que se me nota, y se nota el orgullo de toda la familia de presentar el queso casín, que es de todos. Y nada, lo que quiero es que los asturianos, como el queso casín es de todos y es algo tan pequeño todavía, los asturianos tienen que tomarlo como nosotros, como algo propio. Sí. Y decir, porque yo siempre lo digo, compra queso casín, Sí. come queso casín y regala queso casín. Bien. De esta manera lo vamos a dar a conocer entre todos al mundo. Y en los restaurantes asturianos, más que su casín. Sí, Eso ya algo que hay que ir repunando poco a Nos poco, cuesta, pero nos cuesta. tienen que estar siempre en todos los cartes. de Yo queso. siempre digo que en los restaurantes, y sobre todo en los buenos restaurantes, debe haber una nevera de cristal con los 4 quesos de denominación de origen. Ujú. El Cabral, el Jamoneo, Casín, siempre presente. Porque es nuestra... Seña de identidad, Sí. sí, sí, claro. Tenemos mucho todavía que hacer por ahí, muchísimo. Sí, sí, sí. Y el casín, como no es un queso, no es el más fácil, por eso, porque no es conocido, quizás es el que menos presente esté en todas las mesas de los restaurantes asturianos. En muchos ya está, pero todavía tenemos que conquistar muchas otras. Poco a poco lo vamos a hacer. Llevamos casi 40 años con Ya. el queso casín. Ya, Ay. Y ahí está, cada vez más arriba. Sí. Y lo que queda, ¿eh? Y lo que Exacto. queda. Bueno, Marigel, Natalie, un auténtico honor. Muchas gracias por venir a Les Fartures y muchas gracias por el labor que estáis haciendo, que es espectacular. Un abrazo fuerte. Gracias. Muchas gracias a ti. Igualmente. Ya se acabó. Iba a decir